parlo català. Ja, wir Popol. A mí me gusta hablar español. Ich spreche Deutsch. Bilingüismo consciente. Bilingüismo consciente. Esto es Bilingüismo Consciente, un podcast sobre bilingüismo infantil y crianza multilingüe. Mi nombre es Rebeca, soy lingüista y especialista en bilingüismo infantil. En este podcast te traigo la información basada en la ciencia, pero explicada de manera sencilla y sobre todo con muchos ejemplos prácticos para que puedas mantener tu idioma en casa. ¿Quieres aprender cómo criar niños en varias lenguas sin regaños ni obligación? Entonces quédate que te enseño a llevar un bilingüismo consciente. Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Bilingüismo Consciente. Hoy estoy muy contenta porque tengo enfrente mío a dos mujeres increíbles, Alejandra y Claudia. Ellas han estado durante ya varios años conmigo. Empezaron como mamás que entraron a mi programa Conecta y Activa porque necesitaban una transformación en el bilingüismo de sus niños, dieron este paso, no, en el bilingüismo de sus niñas, porque las dos tienen dos niñas cada una. Entonces, al dar este paso, empiezan este proceso intensivo conmigo y con el resto de madres hasta a tal punto de volverse madrinas Billy Kids. Y hoy estoy muy orgullosa de presentarlas como las madrinas que son, el apoyo tan increíble que ellas dan a la comunidad, a la membresía y sobre todo a mí también como profesional, porque son mamás que se han vuelto tan expertas en lo que es activación de lenguas, en actividades para hacer con los niños, en recomendaciones de libros, de actividades y cómo hacer y motivar a los niños, y a mí me encanta tenerlas hoy en el podcast. Chicas, bienvenidas y les voy a pedir que se presenten, que les cuenten un poquito a los oyentes del podcast cuál fue pues la realidad lingüística familiar que ustedes estaban teniendo y que las llevó a dar el paso o ese impulso a entrar al programa Conecta y Activa. Hola Rebe, hola Ale, gracias por la invitación a tu podcast. Y bueno, yo me llamo Claudia, soy colombiana y vivo en Alemania. Mi esposo es italiano y tenemos dos niñas que en este momento tienen 6 y 3 años. Cuando yo entré a tu programa, mi niña mayor tenía 4 años y en ese momento creo que estaba de vacaciones en Italia y escuchaba a mi hija hablar perfectamente italiano con sus abuelos y su papá. Y me regresó a ver a mí y empezó a hablar en alemán y mezclaba una que otra palabra de español. Y fue como un momento que dije, algo está pasando aquí. La veo a mi hija feliz aquí con sus abuelos y no me está hablando español, ¿qué pasa? Ujú. Y desde ahí comencé como a decir, bueno, algo no está funcionando. Y por fortuna entré a Billy Kids y entré a tu programa. Tú sentías, bueno, que Lucía, en este caso, que es la mayor, pues estaba hablando más alemán e italiano y el español se había quedado como en desventaja. Exactamente, yo a mi esposo era el que le decía, por favor, no le hables en alemán, tú tienes que solo hablar en italiano, y yo sin darme cuenta le estaba hablando muchísimo en alemán, hasta que fue esa como me tuve que despertar y decir, bueno, mi hija no me habla español, entonces es un par de palabras y nada más. Y mi hermano, que es muy cercano también, porque vivía en ese momento en Alemania, también le hablaba en alemán. Wow. Entonces, el impulso como de la familia, el input de la familia más cercana, eh, pues le estábamos hablando alemán. Y fue un grave error que pudimos solucionar. Y bueno, increíble, más bien después vamos a escuchar a Lucía con el antes y el después para que ustedes mismos puedan pues escuchar y comparar los avances que ella ha tenido. Ale, cuéntanos un poquito tú de tu realidad lingüística, cómo o qué te impulsó a entrar al programa.
Hola Rebe, muchas gracias por invitarme a tu podcast. Hola Clau, soy Ale Sánchez, soy mamá mexicana viviendo en Estados Unidos y yo empecé el programa de Billy Kids cuando me di cuenta que mi niña solo hablaba en inglés. Em, Soy mamá que trabaja fuera de casa y además Amanda es niña de la pandemia. Mm, Cuando yo regreso a trabajar tenía opciones bien limitadas donde me la pudieran cuidar de guarderías. Y pues tuve que elegir una guardería que me quedara cerca, pequeña, con la que yo me sintiera cómoda, sus protocolos de limpieza, en lugar de buscar, por ejemplo, opciones que también hay en inglés perdón, que también hay en Estados Unidos de, por ejemplo, Spanish Immersion. ujú, Entonces, mi hija creció en una guardería donde solo le hablaban inglés. Mi esposo tiene una preferencia muy fuerte por hablar inglés también en casa, aun y cuando él es hijo de mexicanos. Él creció en Estados Unidos, hizo su carrera en Estados Unidos, entonces tiene una preferencia y una tendencia muy fuerte a hablar en inglés. Y pues de las 2 o 3 horas que mi hija estaba despierta en la casa, yo me di cuenta también que yo me seguía con esa corriente y me seguía hablando en inglés. Y como sus mismos amiguitos fueron de la guardería donde empezó, que otra vez eran yo creo que 8 niños en su salón, todos eran inglés hablantes. ujú, Cuando hacíamos playdates o estábamos afuera, ahí va la mamá también a hablarle inglés. ujú, Entonces, claro, cuando Amanda tiene la explosión del lenguaje a los 2 años, yo me daba cuenta que ella cantaba en inglés, hablaba todo en inglés, si me pedía algo, lo pedía en inglés, y ya las primeras palabritas que quizá dijo en español, como agua o más, ya las había reemplazado por en inglés. ujú, Entonces, cuando venía la hermanita en camino, mi segunda hija, Amelia, yo dije: "No, o sea, con 2 y si se me sigue haciendo esta bolita de nieve, se me va a hacer más difícil", porque claro, o sea, yo sé que los niños pequeños aprenden más por el input de los peers o de los amigos. Lo primero que yo pensé es: "Amanda me va a voltear a Amelia a que también solo me hable inglés. Tengo que hacer algo ahorita antes de que llegue la hermana". Y yo ya tenía varios años siguiéndote y sabía que tu programa era para niños que ya estuvieran hablando, como de 2 y medio a 3 años, y dije, pues este es mi momento perfecto para empezar. Y de ujú. aquí las agarro a las dos y fue como entré a el programa de Conecta y Activa el año anterior. Sí, Clau empezó en la primera edición, el programa ya lleva 4 ediciones, esta va a ser la 4.ª edición y Ale entró en la 3.ª edición del programa. Y una de las cosas que me gusta recalcar aquí de lo que Ale dijo y también por la edad que estaba teniendo Lucía en el momento en que Clau entró, es que existen, y pues si escucharon mi episodio pasado, a donde hablo de las banderitas rojas del bilingüismo pasivo, hablo de estos como early passive bilinguals, que son niños muy pequeñitos que todavía están en la explosión del lenguaje, que no se les puede categorizar 100% como bilingües pasivos, en el caso, digamos, de Amanda, que tenía 2 añitos y medio, casi 3, y eh, que presentan, sin embargo, una tendencia bastante fuerte a hablar solo una de sus lenguas. Y así como Ale lo empezó a observar, que ya las poquitas palabras que estaba hablando Amanda en español se estaban sustituyendo por el inglés, es muy bueno que ustedes como padres de familia que tienen chiquitos de estas edades empiecen a observar este tipo de cosas. Entonces, claro, este fue el impulso, como Clau ahora nos decía, el impulso de entrar al programa es llegar a Italia, ver cómo Lucia se maneja en italiano increíblemente con el papá y a mí se volteaba a hablarme en alemán. Entonces, Clau, ¿cómo fue este proceso de, o sea, mientras estabas en el programa y el proceso, como les digo siempre a todos y a todas, el proceso sigue aún después del programa? ¿Qué fue lo que empezaste a descubrir? Aparte, digamos que ahorita dijiste, ay, grave error, ¿verdad? El hablar alemán. Em,
¿Qué cosas empezaste a descubrir que tú dijiste, wow, ok, esto jamás yo lo hubiera pensado? Cuéntanos. Bueno, primero, que creo que es muy importante, es que me di cuenta que yo quería como por estar en Alemania y bueno, mi trabajo bueno, en la universidad donde yo estaba, siempre hablábamos en inglés. Entonces pues yo hice un esfuerzo para hablar alemán y para aprenderlo, porque tú en la universidad no lo necesitas, básicamente. Entonces era como tal vez revisarme a mí misma y decir, sí, yo soy capaz de hablar alemán, pero yo le tengo que transmitir el español, porque el alemán lo va a aprender por fuera de casa. Pero creo que también internamente y sin darme cuenta era como ese miedo que la niña tiene que hablar alemán, porque en la casa nosotros no, pues no somos hablantes nativos de alemán y vivimos acá. Entonces creo que fue importante darme cuenta de ese error y decir, bueno, empezamos ahora a seguir todos los consejos o todo lo que tú nos enseñas y empecé muy claro, sobre todo con mi hermano, y después, cuando estaba haciendo tu programa, venía y le dije, usted no puede, tiene prohibido hablar alemán con mi hija. Y obviamente que le expliqué por qué y lo entendió perfectamente. Y fue como un switch, como desde ahora en adelante yo no vuelvo a hablar alemán. Y así empezó. Y mi hermano también lo siguió y Lucía lo aceptó muy bien. Creo que al inicio un poco como raro, pero después, poco a poco, con todos los pasos y con mucho amor lo fue aceptando. Es el momento que ya me doy cuenta que solo la relación cambia, ¿no? Ujú. Entonces ya no necesito el alemán, lo dejo para fuera de casa con sus amigos en el jardín y en casa, pues su papá habla italiano y yo hablo español. A mí me encanta, Clau, que, bueno, tenerte a ti no solo como participante del programa, sino como madrina, porque eres un caso con dos lenguas minoritarias en casa y que hay muchas familias que tienen este mismo perfil familiar que creen que no, que es normal porque es mucho para el niño. Es normal entonces que el niño no produzca en una de esas dos lenguas minoritarias y nosotros sabemos por los cientos de estudios que han habido que los niños multilingües tienen la capacidad de aprender tres o más lenguas al mismo tiempo. Entonces, es muy bueno que los oyentes escuchen tu perspectiva como madre de niña trilingüe para que vean que no es solamente en niños bilingües, es posible también un proceso de activación, ya sea en ambas lenguas minoritarias o en una de esas lenguas minoritarias que el niño ha dejado de tener input. Ahora, chicas, me gustaría que nos cuenten, bueno, para Ale, yo sé, ya nos contó algunas cosas que ella fue descubriendo durante el proceso. Ale, aparte de esto que te diste cuenta, ¿cuál fue como la transformación más grande que empezaste a ver? Porque yo sé y yo recuerdo que Ale era, o sea, con Amanda, nosotros, y yo digo nosotros porque cuando todas estamos en ese team de Conecta y Activa, los avances de una son los avances de todas. Y cuando hay una que todavía se está, ay, pero es que todavía no me está produciendo en español, es que todavía no está hablando, y ya vemos que el otro chiquito, que el otro, que ya está hablando, que ya se soltó, que esto, a veces puede causar como un poquito de ay, frustración o miedo, ¿será que yo lo estoy haciendo mal? Ale, cuéntanos, porque con Amanda el proceso ha sido largo, ¿verdad? O sea, tú estás viendo ahora los frutos después de un año de estar constante, porque nos consta, Claudia, a mí, que Alejandra es una de las mamás más constantes respecto a dar input. Así que cuéntanos un poquito cómo ha sido para ti este proceso. Pues la verdad, una de mucha paciencia, porque digo, y creo que lo he comentado muchas veces con la comunidad por mi personalidad. Mm. Soy tipo A, o sea, las cosas se hacen ya y se tienen que hacer perfectas. Y lo que me daba cuenta, porque digo, la manzana no cae muy lejos del árbol, ¿verdad? Amanda también tiene sus formas de hacer las cosas y se tienen que hacer las cosas cuando ella dice y como ella dice. Entonces, claro, cuando
estaba yo insistiendo de ándale y háblame español y dime y repite y entonces se dice caramelo con lo o alguna palabra con R súper fuerte, la reacción de la niña era perfecto. Tú ve y di caramelo y ferrocarril como tú quieras. Yo me voy con mi papá que me habla inglés. Ujú, Entonces, la transformación más fuerte creo que fue mía de tener que aceptar que el proceso iba a ser largo, ujú, que iba a tener que tener muchísima paciencia y como dice Rebeca siempre en sus podcasts y en sus programas con muchísimo amor y muchísimo respeto. Y sobre todo observando los intereses de Amanda. ujú, Yo inicialmente cuando empecé a ver que Amanda tenía la explosión del lenguaje en inglés, mi primera reacción es, ay, la niña tiene un retraso del lenguaje. ajá, ya Fíjate, recuerdo. fui en contra de mi marido y la fui a llevar a una evaluación del lenguaje donde obviamente le pusieron ejercicios y a ver, di este sonido y esta palabra. Y la niña, o sea, sin problema se desenvolvió en inglés. Claro que la terapeuta y el reporte decía, la niña tiene un desarrollo de lenguaje apropiado para su edad. Ujú, ujú, Y yo, pero es que ella no me está respondiendo en español y entonces yo le hablo en español y ella no me responde. Y voltearon y me dijeron, ay señora, sígale hablando en español, al rato se suelta. Y entonces ahí fue donde yo dije, a ver, no, algo, algo está pasando, ella no va a ser hablante bilingüe por arte de magia, algo tengo que hacer yo. Y después mi reacción fue, la cambio de escuela. Pues sí, de a ver, mi marido me dijo, a ver, ¿de qué estás hablando? No, o sea, no hay que cambiarla de escuela. ajá, Y fue donde llegué, donde Rebe, y me di cuenta que la transformación tiene que ser del hábito lingüístico familiar. Y tienes que tener tu mapa de ruta lingüístico para que balancees un poco el input, que otra vez, creo que en uno de tus podcasts lo mencionaste, Rebe, no puede ser perfecto porque mágicamente el niño no va a tener 48 horas para hablar 24 en inglés y 24 en español, pero tienes que ver cómo el input que le das en la lengua minoritaria es de calidad y sea interesante para él también. ujú, ujú. Y yo creo que, bueno, que hay un montón de cosas dentro del programa que uno va viendo. Ok, esto sí, esto no, aquí me enfoco, en esto doy más el énfasis, pero para cada niño hay, o sea, diferentes tipos de estrategias que muchas veces nosotras decimos, uy, vean, esta me funcionó súper bien, lo ponemos en práctica con nuestros niños y tal vez no hay interés, no tienen como, ¿verdad? Esta motivación. Sin embargo, siempre encontramos algún tipo de estrategias dentro de todo el sistema Billy Kids que le funcionen a cada uno de los niños. Ahora, me gustaría escuchar a Clau y que nos cuentes cuál fue la transformación más grande que tú empezaste a ver en Lucía, Clau. Pues ya ha pasado algún tiempo, pero yo creo que ya cuando me di cuenta que estaba hablando en español, o sea, ya, porque Lucía habla muchísimo en general, y fue como mirar, viendo los videos que le hago y que les mando a los abuelitos, de ver cómo ella hablaba, y luego como el antes y el después. Fue como, no recuerdo de un momento específico, fue como que ya habla español y lo tomó muy bien. Y creo que yo me dediqué 100% a eso, fue como, no sale de mi boca ni un gracias en alemán. Y funcionó porque, claro, ella me entendía perfectamente, simplemente tenía que ella hablarlo. Y lo que más me gustó del programa es que las estrategias y las actividades son muchas y van de acorde con el ritmo de cada familia. O sea, si yo tengo hoy muy poco tiempo, de todas formas puedo dar input. Hay muchas formas de darlo en la vida, en el día a día. Por eso tenemos actividades cotidianas que uno no cree que puede ayudar y ayudan muchísimo. Los rituales de amor, los juegos de mesa o si hay más tiempo, o salir cuando la llevo al jardín. Tengo Ujú, este tiempo, ¿qué podemos hacer? Cantar, ujú, eh, mirar cómo está el clima, qué ujú, te gustó esto, pasó un pajarito, no sé. ujú, Hay infinidad de posibilidades que a veces uno no las tiene en cuenta y que también son input
que no se requiere mucho tiempo, pero que son de calidad y que ayudan a activar la lengua del niño. Ujú, Está ujú, comprobado porque en mi caso yo tengo el ejemplo vivo que es Lucía, ujú, después, y antes y después. ujú, Y Sofía también, porque yo ya no cometí los errores que hice con Lucía. Entonces yo miro cómo Sofía se puede desenvolver en español, en italiano y en alemán. Y ahora creo que le toca más al papá redireccionarla del español al italiano, ujú. que lo que a mí, porque con Lucía nunca le pasó. Ajá, ajá. Y ahora me gustaría que escuchemos ese antes y después de Lucía. Entonces, ustedes van a escuchar este primer audio donde ella, antes del programa, hablaba con la mamá para que ustedes escuchen cómo era que se dirigía a Claudia y en medio de todo lo que Lucía cuenta, Clau de una u otra manera, de manera casi inconsciente, estaba tratando de redireccionarla, pero no le funcionaba el redireccionamiento. Y esto es una de las cosas en las que nos volvemos expertas en el programa, porque esto tiene, yo creo que es como una de las bases para activar esa lengua, son las estrategias de comunicación. Y si esas estrategias de comunicación no están siendo de diferentes maneras, de maneras efectivas, por ejemplo, pues no sucede que no vemos pues el avance en el niño. Así que escuchemos un momentito el antes y el después de Lucía. A ver, Lucia, ¿qué estás ahorita convertida en? Soy una ala und in Ostern haben Alas nicht sowas. Aber in Ostern haben die das. Und deswegen habe ich eine Krone auf. ¿Tú eres una Und- reina und- conejita? Ja, ich bin aber und in Ostern aber nicht so Handschuhe sehen und aber die haben Sachen und haben noch Flügel. Also ich bin eine Fee. Ok. Ich bin ¿Y estos qué son tus alumnos? Hier sind Flügel, habe ich. A ver, muéstralas, las alitas. Muy bonitas. Und jetzt muss ich lernen auf die Uhr auf der Oster. Ok, Die Ostersaat auf mein Feste. ok. Einen Moment, ich will Osterbilder. Chao. Hola, yo me llamo Lucia y yo estuve hoy en el curso de español donde estaba la presentación. Ahora estoy en una parte y mamá me preguntó, ¿ya te sabes toda la poesía de la que se puede leer? Dije, no, yo ya me la sé y ya les voy a contar. En el medio del prado hay una escuela donde van las flores y las abejas, donde van las cosas en primavera y una margarita es la maestra. Campani, amapolas y lirios, margaritas pequeñas, campanitas azules que en el aire suenan. En la ciudad de Bremen hay una escuela, estos niños y niños se dejan de caro. Adiós. ¿Te está gustando este episodio? Entonces puedes hacer una pausa, hacer una foto o screenshot y etiquetarme en Instagram como billykids_de porque me encantará saber que lo escuchaste y tu opinión al respecto. Además, esto podrá hacer que el podcast llegue a más familias que podrán beneficiarse de esta información. Wow, Clau, de verdad que, bueno, primero que ella tiene una facilidad increíble en las lenguas y le encanta hablar, o sea, y habla rapidísimo, tiene una fluidez, es una niña además súper extrovertida, súper hermosa. Yo he tenido el placer de conocerla en persona, así que yo he visto eso, o sea, yo escuchar a Lucía para mí ahora y pensar que esa niña en algún momento dejó de hablar español o casi que no hablaba en español, porque Clau siempre me decía, Rebe, yo creo que se trataba de un 95% alemán, un 5% español. Ese siempre ha sido como el porcentaje que yo tenía en la cabeza tuyo. Sí. El oírla desenvolverse, el verla desenvolverse, porque hablaba con mis hijos en español. De hecho, en ese momento Nando estaba muy alemanizado y entonces a veces cambiaba la dinámica al alemán más bien, pero ellas rapidito volvían al español. O sea, para mí es una belleza escuchar esto, observar esto y
Yo creo que, Clau, tienes que sentirte demasiado orgullosa. Yo creo que ahorita, si me acuerdo, como qué momento lo tengo muy presente, fue cuando vi un video de ella del pasado. Creo que se me salieron las lágrimas porque yo decía, es increíble que ahora ella habla también, pues igual de bien que el alemán o el italiano o el español. Ujú, Y sí, es verdad, porque el alemán de ella es muy bueno, o sea, no porque yo lo diga, sino por sus profesoras y no, cuando va a los controles, sí creo que tiene una cierta habilidad para los idiomas, porque su italiano también es muy bueno. ujú, Y yo veo cómo ella ha explotado el idioma y el lenguaje y cualquier palabra nueva la incorpora muy fácilmente y hace construcciones ahora que, pues, que uno se queda con la boca abierta, ¿no? Como que dice, ah, perfecto. ujú, Pero es gracias a todo el trabajo que se hizo en el programa ujú, y siguiendo pues todos tus consejos y tus lecciones, porque si no, uno, por más de que intente, se puede quedar perdido, ¿no? Como fallar en el intento, porque esto viene de la literatura puesto en la práctica, que me encanta. Y ahí, ¿por qué? Porque yo soy bióloga y uno, como siempre que hace ciencia o investigación, es muy difícil transmitir ese conocimiento y llevarlo a la práctica. ujú, Y esto es lo que Rebeca ha conseguido con el programa, porque es como, bueno, esto se sabe, pero ¿cómo lo incorporo yo en mi día a día? ¿Cómo ayudo yo a un niño que hable la lengua minoritaria? ujú, Entonces, ahí está la belleza de Conecta y Activa para que después el niño siga adelante con sus lenguas familiares y la alegría es impresionante, es que no hay cómo describirlo porque con mi hija yo soy feliz de hablar español al igual que mi esposo de hablar italiano y no se diga pues de su familia, ¿no? Sus abuelos, sus tíos, etcétera. Y ujú, todos respetamos mucho y creo que lo que decía Ale quería también rescatarlo sobre el plan lingüístico familiar. Yo creo que es muy importante saber qué es, que Rebe lo enseña perfectamente y te ayuda, que es lo más importante, sino que darse cuenta que además el bilingüismo, como también dice Rebe, es cambiante. Hay ujú, subidas y bajadas, pero lo que se necesita es una base muy fuerte para que esto siga adelante a pesar del momento en que se está viviendo en cada familia, por ejemplo, cambios de situaciones, entrar al colegio, ujú. cambiar a otro lugar, pero siempre si se tiene esa base, se puede seguir adelante y eso es lo que uno aprende en Conecta y Activa. Ujú. Ay, claro, qué lindo escucharte. Ale, cuéntanos un poquitito de esa transformación y vamos a escuchar también el antes y el después de Amanda. Tomando en cuenta también esto, Lucía es una niña mayor, ¿verdad? Mayor con un desarrollo del lenguaje ya más avanzado que el de Amanda, pero Amanda para su edad también es increíble. Em, Así que, Ale, cuéntanos un poquito antes de empezar a escuchar los audios. Sí, digo, van a escuchar el audio del antes y el después, como marco o como referencia. En el primer audio, Amanda tenía 2 años y 3 meses, Ujú, y estamos haciendo una actividad. En el segundo audio, Amanda acababa de cumplir 4, ujú, para que escuchen la diferencia de uno y otro. Pero digo, Amanda, creo que desde muy chiquita fue muy notorio su desarrollo y su manejo del inglés ujú. muy completo. Muy Ella sobresaliente. empezó, correcto, muy sobresaliente. Ella empezó a hacer frases y cuentos muy chiquita. Y yo creo que por lo mismo, por esa facilidad, pues ella se siguió por ahí, por el inglés. Ujú, Y lo que quería platicar también es que, o sea, Amanda es muy maternal. Cuando llegó su hermanita y estaba, o sea, que quería hacer todo con la hermanita. Y una de las estrategias que vemos con Rebe es que se puede hacer o utilizar un asistente monolingüe donde le digas, mira, este muñequito solo habla español y vamos a hablar español con él. Pues a mí de creativa se me ocurrió decirle de, oye, es que pues tu hermanita no habla inglés, tenemos que hablarle español. O sea, la transformación de su cara en ese momento me volteó a ver y me dijo, well, I don't like her. Así como diciéndome, qué bueno que me avisas porque al fin y al cabo ni tengo que hablar con ella. Oh my God, sí. Pero pues, o sea, poco a poquito, con amor y con cariño, y ahora yo lo veo,
para Amanda es una prioridad que, o sea, si ve a su hermanita triste o que va a llorar, ella siempre llega y le canta una canción en español. Ujú, O empieza la interacción en español de, mira bebé, vamos. ujú, Y digo, ya cuando se le traban las palabras, regresa al inglés, pero creo que va por buen camino aceptando el español y cada vez pues desarrollándose un poquito más. ujú. Y aquí quiero acotar a esto que Amanda tenía como decir, yo no quiero decir un rechazo, pero ella tenía una cierta resistencia al español. Y vean que los niños, desde muy, muy pequeñitos, ellos pueden desarrollar esto y uno dice, pero ¿de dónde? Si yo más bien estoy orgullosa de ser mexicana o de, ¿verdad? De mis raíces, no sé qué, no sé cuánto. Y hay muchas cosas que en los primeros módulos del programa vemos que se esconden detrás de, no, pero yo sí estoy orgullosa y ¡pum! De pronto salen cosas como, ¡ah! Ay, no me había dado cuenta de esto, ¿verdad? Entonces, traer todo esto a la conciencia es un trabajo bastante fuerte, ¿verdad? Primero porque tenemos que decir, ok, tengo que aceptarlo, sí, es verdad, estaba transmitiéndole esto de manera inconsciente por X o Y razones y desde ya decirles esto se hace desde un lugar desde el amor, no en la culpabilidad y machacarme yo como mamá, porque el trabajo que hacemos es increíble ya de todas maneras. Entonces, para mí es importantísimo esto. Entonces, ver esa resistencia que tiene el niño no es solo porque el niño ya la trajo. No, no, no. Nosotros, o sea, nuestros hijos con nosotras, por lo menos hasta los 7 años, están fusionados, somos uno. Les transmitimos absolutamente todo. Entonces es importante tomar esto en cuenta y este es un trabajo interno también que hacemos en el programa. Yo no soy psicóloga, pero las cosas de psicolingüística que traemos al programa nos ayudan a reflexionar en este tipo de temas. Entonces, a mí me gustaría ahora escuchar o que ustedes los oyentes escuchen el antes y el después de Amanda. Escuchémoslo. Ok, ¿cuántos animales hay? No escuché. ¿En inglés? One. ¿Cuántos animales son? 2, 3, 4. Four. Ok, ¿y en español cuántos animales son? Todos. Todos. Son todos. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué vas a pedir? Una lata ¿Un helado? con un agua. ¿Con un agua? Oh, ¿quieres tu agua en un vaso azul? Sí. Aquí está tu agua. Quiero una con amarillo. ¿Quieres un cono amarillo? Con chispitas. ¿Quieres helado en un cono amarillo con chispitas? ¿Sí? Ok. Yo la primera vez que vi este video que me lo envió Ale, yo no les puedo explicar la alegría que sentí porque yo sentía que especialmente Ale había hecho un trabajo increíble y como ella misma decía y ella misma lo vio, estaba muy perfeccionista, estaba exigiendo mucho, estaba esperando resultados ya de la noche a la mañana y pues todo esto se lo chupan los niños también. Entonces, el ver este paso tan grande que ha dado Amanda a mí me llena de orgullo, no solo por oírla a ella, sino porque yo sé el trabajo interno y el trabajo detrás que hay de esa mamá, de ese papá también que ha hecho cambios increíbles, porque yo sé que Ale por trabajo muchas veces se va días de casa y las niñas están solas con el papá y ahora Ale ha logrado cambiar su dinámica lingüística familiar completamente. Entonces es un asunto de verdad de abrazarse, de darse estas palmaditas. Y en el próximo episodio, cuando escuchemos el próximo episodio que les traigo el testimonio también de Ana Muriel, de otra mamá que entró al programa, ella, una de las cosas que más resalta es que cambió la dinámica
completamente toda la dinámica familiar, la armonía familiar, y mi marido, que tan siquiera habla español, ni lo entiende mucho, ahora me apoya, es parte de este proceso también. Entonces, eso es un logro grandísimo para nosotras porque no es como, ¿cómo se dice? Ya, obvio que así va a pasar. Si yo empiezo este proceso, ya todos tienen que cambiar. No, 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 no. Este proceso y lograr hacer este cambio a nivel familiar requiere tiempo, esfuerzo, paciencia y sobre todo amor, porque desde un lugar de la exigencia, ni para el niño ni para ese papá va a ser un buen lugar para empezar y motivarse a hablar, ¿verdad? El español. Pero sí, en realidad, cuando es desde el lugar correcto, se pueden ver los frutos también a nivel familiar. Y chicas, para ir cerrando y terminando este episodio, ¿qué le dirían ustedes a las personas que están dudando en entrar a Conecta y Activa? No lo tienen que pensar dos veces, es una inversión que vale la pena, porque escuchar a tu hija hablar tu lengua no tiene precio, yo te lo dije a ti, y siempre sigo muy agradecida de haberte encontrado, y es algo que va a durar para siempre. Entonces, el beneficio que trae el programa es para siempre. Así que ojalá las tengamos a muchas en la nueva edición de Conecta y Activa. Ale, tú. Gracias, Clau. Yo lo que les quisiera decir a las mamás o a las familias que están dudando en registrarse para Conecta y Activa es que pues, realmente la inversión de tiempo no es tanta. Es más bien cómo encontrar input de calidad que motive a los niños. Y de verdad, o sea, como dice Rebe, o sea, yo trabajo fuera de casa, me toca viajar, a veces estoy toda la semana fuera y mis hijas están en la escuela de 8 de la mañana a 5 de la tarde. O sea, realmente el tiempo que tengo para estar con ellas Hablando no es inglés. mucha. Ujú. Entonces, de verdad que me he dado cuenta que el darme o buscarme 15 minutitos del día para darles input de calidad en español me ha servido no solo para o sea, impulsar el español de Amanda, sino también para mejorar mi relación con ella y entender qué es lo que a ella le gusta, lo que a ella le motiva y sobre todo en la edad de 3, 4 añitos donde las pataletas están, pero mira, a todo lo que dan, Ajá, ujú. me ha ayudado a manejar esos desbordes emocionales también. Entonces, realmente no lo piensen, Ujú. regístrense y como dice Clau, el beneficio que van a ver va a ser para toda la vida. No. Ay, chicas, bueno, yo las escucho y sinceramente me siento tan orgullosa de tenerlas conmigo en mi equipo, parte de la familia Billy Kids y como líderes de estas mamás que están ya en la membresía, que han pasado por mis programas, pero también por las muchas otras que vendrán. Así que de verdad muy agradecida también por haber podido sacar este ratito, las dos. Muchas gracias. Mil gracias a los oyentes por haber llegado hasta aquí y espero que este episodio les haya ayudado a esclarecer muchas cosas. Si ustedes han pensado en entrar al programa, están, por ejemplo, en algún momento teniendo dudas, que vengan a este episodio, lo escuchen. Y si no es el programa para ustedes y si no es el momento y etcétera, etcétera, que puedan sacar de este episodio también estrategias e ideas que ustedes, Clau y Ale, les han dado. Así que mil gracias por haber llegado hasta aquí. Nos escuchamos en el siguiente episodio de Bilingüismo Consciente.